mientras explico de vuelta por última vez ¿cómo se dice? La tarea para la semana que viene. La semana que viene hay que Texto de presentar... argumentación. ¿Cómo? ¿Sí? Eso que estaba explicando el texto de argumentación. Claro, la semana que viene hay que presentar un texto de argumentación en base a los diversos tópicos que se presentan ahí. No sé si están viendo bien la pantalla. No se ve nada. Bueno, a ver, vamos a esperar un cacho que cargue. Ujú. Ahí se ve. Ahí se ve. Sí, están viendo el programa. Voy a ir a la última página. Sí, sí, se ve. Sí, perfecto. Ok. Lo que hay que hacer es, básicamente, presentar un argumento en base a 5 tópicos en donde pueden sostener o presentar una tesis a favor o en contra del tópico que elijan. ¿Cuáles son los tópicos? Los tópicos son bien, se colgó mi computadora así de onda como para que ¿Está hablando, profe? se sumen más problemas. ¿Me están escuchando? Ahora sí. ¿Por qué me pasan estas cosas? 5 tópicos. El cuerpo del ciudadano, la vida y la muerte del ciudadano, la identidad y el origen del ciudadano, la identidad y el placer del ciudadano, los otros y la ciudadanía. Básicamente, en base a estos 5 tópicos que se refieren a la unidad 2 y la unidad 3, es sobre lo que se debe hacer el trabajo de argumentación. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, se escucha. Sí, profe. Ahora estoy paranoico. Sí, perfecto. Bien. Ok. Entonces, vamos a... Bueno, esa es la tarea para la semana que viene. En teoría, tendríamos que... la semana que viene, ver a Schmidt y Moore. Dependiendo cuánto tarde la exposición del argumento, quizás solamente veamos a Schmidt y pasemos a Moore para la clase de Foucault y Agamben, y a Agamben lo bajamos para Balívar, que está acá solito. Bien, lo vamos como moviendo para que tengamos tiempo para escuchar todo. Más si calculamos que la próxima clase va a tener tantos problemas técnicos como esta, nos va a servir bien mover un poco la, ¿cómo es? La tarea de hablar de un autor, ¿no? Bajar a Moore, bajar a Agamben, porque obviamente la tecnología hoy no está de nuestro lado. Bueno, dicho eso, pasamos a el PowerPoint o el PDF de Derrida. ¿Se ve el título ahí? Jacques Derrida. Sí, se Profe, ve. tengo una duda con respecto a la elección de los tópicos. Sí, ¿cuál es? Con respecto a cada tópico, ¿qué lectura correspondería o en base a qué autor nos basamos para cada tópico? Eso Bien, no me queda claro. sí, vuelvo acá entonces. Sobre... ¿dónde está en qué página es? Acá. Sobre el cuerpo del ciudadano tenemos
a Foucault y también tenemos a un poco de Moore puede ser. El tópico 2, la vida y muerte del ciudadano, Agamben de cajón, ¿no? Giorgio Agamben. Sobre la identidad y el origen del ciudadano, esto es Bolívar. Sobre la identidad y el placer del ciudadano, esto es Butler. Y sobre los otros y la ciudadanía, esto es el conjunto de 3 autores de una discusión que son Kymlinka, Donaldson y Edmundson. Bien, básicamente los tópicos tocan principalmente estos 5 autores: Foucault, Agamben, Bolívar, Butler y Kymlinka, Donaldson y Edmundson. Bien. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer una apuesta, vamos a apostar que se va a ver todo bien, que se va a escuchar todo bien, que no va a haber ningún problema. Se ve la plantilla de Derrida con el título. Sí, se ve, profe. Bien, ok. Entonces, bueno, acá una pequeña biografía de Derrida, que nace en el 1930, fallece en el 2004 en París. Bueno, su título de base es de letras, pero él se dedica a la filosofía y la pedagogía, enseña inglés y francés en el ejército, lo cual es bastante curioso, todo el camino que ha tenido él, y esto un poco va a influir luego en sus preocupaciones sobre el lenguaje, sobre lo que se dice, cómo se dice, etcétera, ¿no? Recibió varios honores y causas, ¿no? en la Universidad de Columbia, de París, de Cambridge, y siempre se dedicó a enseñar humanidades en distintos lugares, ¿no? Quizás uno de los premios más reconocidos que obtuvo fue el 2001, el premio Adorno, que es un premio bastante importante en lo que es la filosofía europea. Un poco antes de arrancar con el texto, a mí me parecía pertinente hablar sobre la deconstrucción. Mariano un poco en su exposición la estuvo mencionando. Pusiste, Rocío, no algo, y después sí, así que no sé qué es ese no y qué es ese sí. ¿Ustedes han leído Derrida? Sí, Rocío. Sí, sí, hemos leído Derrida. Bien, ¿en dónde? ¿En En ética? ética. ¿Y en qué más? Sí, en ética. En ética, yo en ética. Bien. Sí, yo también, en ética. Entonces, En mi caso también solamente en ética. perfecto. Entonces el concepto de construcción ya lo manejan, ya lo entienden. No viene de... Específicamente no arribamos al tema de la deconstrucción, sino arribamos al tema de la ética en relación al otro en sentido Claro. de antiespecie, ¿no? Sí, sí, sí. En sí. ese sentido. Perfecto, está. Pero Sí, no sí. la deconstrucción en sí. Claro, sí, sí, sí. Estaba siguiendo bien el programa de Gaby y Pablo. Perfecto. Bueno, entonces les comento un poco la deconstrucción, cómo se entiende. La deconstrucción es como una forma de entender a los discursos. Básicamente parte de una idea donde que toda palabra o toda idea también tiene detrás de sí un elemento que opera o bien a nivel metafísico o bien a nivel ontológico u ontoteleológico. A nivel metafísico, en el punto de que se asume que aquella idea tiene como algún tipo de presencia abstracta o presencia trascendental, pero tiene como una presencia que le da cierto nivel de relevancia. O a nivel ontológico u ontoteleológico, se asume que esa idea tiene alguna realidad o tiene alguna dirección hacia la realidad, ¿no? Mayormente se cree que lo que pensamos son pensamientos sobre el mundo, o que parten del mundo o que nacen del mundo.
esta cuestión de que nuestras ideas o nuestras palabras tienen presencia o realidad, le dan la clave a Derrida de que nuestra manera de construir los discursos éticos, discursos cognitivos, discursos estéticos, etcétera, parten o juegan siempre con lo que se llama una interpretación logocéntrica, ¿no? Una interpretación logocéntrica. La interpretación logocéntrica supone que todas nuestras ideas tienen un sentido, que tener una idea ya tiene un sentido, que no es posible pensar en algo sin adjudicarle algo pensable, sin adjudicarle un objeto de lo que se está pensando. No hay pensamiento en este punto vacío, siempre tienen sentido, siempre tienen objetos, siempre tienen alguna forma de sustancia. Se piensa lo pensable, no podemos pensar lo impensable, ¿no? Esta idea de que siempre hay una forma de representar o de que haya un sentido va de la mano con cómo nosotros entendemos nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos. De esta forma se comprende que toda idea que proviene del lenguaje, que le otorga sentido, estos sentidos que se asumen como existentes y como reales, pueden conllevar a situaciones en donde nos afirmamos o proponemos cosas que no existen o que no tenemos manera de sostenerla, o nos hacen considerar el mundo de una manera que deja de lado o fuera otras cosas. Por eso la actitud deconstructiva, es decir, someter a los sentidos a crítica, realizar un análisis último del sentido que le damos a la idea. El análisis filosófico, conocido como la deconstrucción, pretende justamente analizar el sentido que se afirma en esa idea. Básicamente, la deconstrucción tiene como tres momentos: un proceso de reconstrucción, un proceso de identificar las aporías y un proceso para construir un nuevo sentido, ¿no? También dependiendo en qué momento estemos leyendo a Derrida, porque esto no es un método así puro, excelso, bien cocinado, sino que se puede ir encontrando en base a los distintos textos que va desarrollando o las distintas interpretaciones que Derrida va haciendo sobre los sentidos, como tres pilares. Un proceso de reconstrucción donde vemos cuál es el sentido detrás de una idea, por ejemplo la idea de justicia o de violencia, y mostrar cuáles son las ambigüedades y contradicciones del sentido mismo, de ese sentido, de esa idea. En base a esta búsqueda de encontrar la contradicción y la ambigüedad, buscamos señalar las aporías. Recordemos que las aporías son ¿qué? Contradicciones del razonamiento, son elementos paradójicos del mismo, es decir, cuestiones que nosotros consideramos como obvias de la idea, en el sentido, en la búsqueda de su sentido nos damos cuenta que hay cosas que afirma que no pueden sostenerse o que sostenerla lleva a paradojas. Aporía sin salida, muy bien, como dice Gisela. Y una vez identificado las ambigüedades y contradicciones del sentido y cómo estas ambigüedades y contradicciones constituyen elementos paradójicos, se puede pensar en presentar un nuevo sentido, quizás un sentido hasta positivo y único, un sentido que pueda aceptar la aporía propia, es decir, reconocer que esto no se puede pensar sin esa aporía, sin lo paradójico, o pensar una manera de resolverla, encontrarle un nuevo fundamento de sentido a la idea que estamos trabajando. La meta, finalmente, de este análisis derridiano, este proceso de análisis de las ideas, que se le llama deconstrucción, busca, finalmente, eliminar el razonamiento binario. O es esto o es aquello, o es así o es asá, donde el centro parecería que se opone a un marginal. El centro del sentido se opone a todos los sentidos desechados. Hay que quebrar esa condición arbitraria que denota una jerarquía y pensar en un elemento más de convivencia. Es una crítica al logocentrismo y al antropocentrismo, y claramente, porque con la consecuencia de criticar el pensamiento logocéntrico es justamente
quien construye ese pensamiento, que es el humano, ¿no? Esa cuestión de el efecto, o uno de las fuerzas que te ofrece es quién controla el logos. O sea, tradicionalmente el logos lo controla el humano. Por algo nosotros somos los que tenemos logos y los animales tienen foné, ¿no? Es la clásica visión aristotélica. Entonces, la crítica y la necesidad de pensar en un elemento que no sea jerárquico, que no tenga oposiciones binarias, logos versus foné, sentido versus insentido, centro versus periferia, hacia eso va el pensamiento deconstructivista. Derrida siempre le molestó que lo tomaran como un método, o sea, es una herramienta más a tener en cuenta para poder encontrar ciertas ideas que se nos pasa por alto, porque asumimos que cada vez que pensamos algo que se presenta fácilmente a nuestro entendimiento o que nos dirige fácilmente hacia la realidad. Con esta lógica aparece el siguiente fragmento apenas empieza el trabajo de Derrida en el texto que hay que leer. Dice en la página 8, solo en apariencia la deconstrucción en sus manifestaciones más conocidas bajo este nombre no ha abordado el problema de la justicia. No es más que una apariencia, pero hay que dar cuenta de las apariencias, hay que salvar las apariencias según el sentido que daba Aristóteles a esta necesidad. Y es lo que me querría dedicar aquí. Mostrar por qué y cómo lo que se llama corrientemente la deconstrucción no ha hecho otra cosa que abordar el problema de la justicia, sin que lo haya podido hacer directamente, sino de manera oblicua. Oblicua como en este momento mismo en el que yo me dispongo a demostrar que no se puede hablar directamente de la justicia, a tematizar u objetivar la justicia, decir esto es justo y mucho menos yo soy justo, sin que traicione inmediatamente la justicia, cuando no el derecho. Acá, claramente en estos dos párrafos, Derrida nos presenta la postura que va a tomar para analizar el problema de la violencia y de la justicia y del derecho. Va a mostrar que el concepto detrás de lo justo, del derecho y la violencia tienen unos sentidos que son aporéticos, que son paradójicos, y que estos sentidos finalmente va a concluir Derrida, hay que aceptarlos, no se pueden resolver, sino que hay que reconocerlos como tales. De ahí el trabajo deconstructivista, pero esto tiene doble sentido, deconstructivista para poder encontrar el sentido que por sí mismo ya es aporético, sino que el trabajo deconstructivista, en la medida que critica la postura logocéntrica, va pensando hace rato qué es lo justo que se puede decir. ¿Podemos hablar de forma justa? ¿Podemos ser justos con los otros? ¿No? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, bien, buenísimo. Buenísimo que se esté escuchando, que estemos resolviendo los problemas técnicos. Ninguna virtualidad ni pandemia va a detener que llegue Derrida a nuestras casas. Bien, entonces, para que se entienda mejor esta actitud, Derrida empieza con un ejemplo ilustrativo que es justamente preguntarse por qué se debe hablar como se habla. Porque él empieza a hablar en un idioma que no es el suyo. Él está hablando en inglés. La conferencia que van a leer, lo que van a estudiar, está dicho en inglés y escrito en inglés cuando él habla originariamente en francés. Entonces, él toma su ejemplo para mostrar tanto el acto deconstructivo como el problema de la justicia. Dice: el idioma usado ya es una obligación. Por la situación en la que nos encontramos nosotros en relación, nos vemos obligados a hablar. Opera, dice esto, como una condición simbólica. Se ejerce una fuerza de ley, básicamente. Nos tenemos que hacernos entender, y la única forma de hacernos entender es hablando en un idioma en común. Hay una obligación, pareciera, una demanda de justicia, que si yo quiero que se me entienda de manera justa, tengo que hablar de una forma que me entienda a todos. ¿Por qué hablo como hablo? Porque quiero ser entendido.
esta condición simbólica está jugando en nuestra manera de hablar. Hablar como se habla es cumplir una obligación que es común para todos, porque garantizamos de esta manera ser evaluados con justicia. Uno va a ser entendido, y cuando se entiende lo que yo estoy diciendo, comprendemos, por ejemplo ustedes comprenden al entender lo que estoy diciendo, que coincide lo que digo con lo que pienso. Hay una relación entre lo que estoy enunciando verbalmente y lo que estoy pensando. Hay una coincidencia entre lo expresado y el sentido detrás de lo que yo estoy expresando. Básicamente, cuando me hago entender, cuando hablo y cumplo esa obligación que ustedes me han puesto ante mí, ustedes, mis estudiantes, me imponen ante mí, como el auditorio se lo impuso a Derrida, la obligación de cumplir esta cuestión de que sea yo entendido en la medida que estoy hablando, estoy cumpliendo la ley de la mayoría, porque ustedes son unos participantes que me invitan de una forma de acceder a su propia otredad, y que para cumplir esa invitación yo debo entender el contrato que me están imponiendo. El contrato es: hable con justicia, hable de manera que sea entendible, para que podamos evaluar lo que dice con el pensamiento y determinar si lo que está diciendo es entendible y si lo que está diciendo es verdadero finalmente. Básicamente, en la medida que el docente, acá en este caso Gabriel y ustedes, cuando hablaron también en el momento de exposición, ejercemos el derecho de hablar. Ejercemos el derecho de hablar, y ese derecho de hablar está cumpliendo el contrato de la mayoría, de que para poder hablar tengo que hablar en un lenguaje que me entiendan. Es decir, el derecho de hablar supone tres cosas. Supone el idioma, supone el entendimiento y supone un contrato. No podemos hablarlos todos en distintos idiomas y creer que no va a haber problemas en el entendimiento. Por eso hacemos un contrato de una manera de hablar. Este contrato, este derecho, muestra una cosa que Derrida va a analizar a partir del texto de Benjamin, que no hay derecho, por ejemplo el derecho de hablar, sin una fuerza que autorice ese derecho. Sin fuerza que justifique la aplicación del tal derecho, ese derecho no puede ser ejercido. Alguna fuerza debe haber. La autoridad de esta fuerza, la autoridad que le da fuerza al derecho, tiene que ser exterior al derecho. El derecho no puede autolegitimarse, necesita algo exterior, algo que tenga fuerza de aplicación. Esa fuerza, en la medida que habilita el derecho, se la va a terminar entendiendo como una fuerza justa. ¿Por qué es una fuerza justa? Porque permite el ejercicio del derecho a hablar. ¿Cuál es esa fuerza y cómo opera? Bueno, eso es lo que va a trabajar Derrida. Derrida va a decir que la palabra enforceability nos remite pues a la letra, nos recuerda literalmente que no hay derecho que no implique en él mismo, a priori, en la estructura analítica de su concepto. Fíjense los términos: en él mismo, a priori, estructura analítica de su concepto, la posibilidad de ser enforcer, aplicado por la fuerza. Y Kant lo recuerda desde la introducción a la doctrina del derecho. Hay ciertamente leyes que no se aplican, pero no hay ley sin aplicabilidad, y no hay aplicabilidad o enforceability de la ley sin fuerza, sea esta fuerza directa o no, sea esta fuerza física o simbólica, sea una fuerza exterior o interior, sea una fuerza brutal o sutilmente discursiva o incluso hermenéutica, sea una fuerza coercitiva o una fuerza regulativa. No podemos ejercer los derechos sin la fuerza que lo esté aplicando. Fíjense cómo, con el ejemplo que da Derrida de cómo opera el pensamiento deconstructivista, ya nos mete directamente en el problema de lo justo, de lo derecho y de lo violento, ¿no? Nos encierra en su habilidad argumentativa con un ejemplo que nos mete directamente en el tema. Pensar en cómo el derecho de poder hablar y el derecho de cumplir un contrato, o el contrato que estoy obligado a seguir para poder
gozar de ese derecho, ya estás poniendo en juego por lo menos dos elementos. Por un lado, la cuestión de qué sentido estoy asumiendo de las cosas que estoy diciendo y qué elementos paradójicos o contradictorios o ambiguos están operando desde ahí. Y por otro lado, el hecho de que simplemente pueda hablar ante ustedes como auditorio supone que hay un derecho y un contrato que establece cuál es la forma justa de comunicarse para poder ser entendido por el otro. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? ¿Más o menos? Sí. Buenísimo. Entonces, empezamos por hablar del tema de la fuerza. Fuerza de la ley. Y de alguna manera empezamos, como empieza Derrida, con el aforismo de Pascal. El aforismo de Pascal es un hermoso aforismo que habla justamente de la fuerza de la ley y de la justicia. Dice Pascal, es justo que lo que es justo sea seguido, es necesario que lo que es más fuerte sea seguido. O sea, lo justo debe ser seguido y lo necesario, que es lo que más fuerte, sea seguido. La idea de la necesidad y la idea de justicia. La lógica que tiene este pensamiento es la siguiente. Claramente, lo que es justo ha de ser justo. Mariana dice, con la ayuda de la lectura previa todo funciona más rápido. Sí, totalmente. Claramente, lo justo ha de ser justo. Pero de ello no se sigue que lo justo, que sea algo necesario para todos. Para que sea necesario para todos lo justo, debe haber un vínculo fundacional, y ese vínculo es la fuerza. La fuerza obliga a que algo sea necesario. La fuerza de la ley no surge de la justicia, sino de la obligación. Por eso el ciudadano aplica la ley porque está obligado a hacerla y no porque la considere justa. Que la considere justa o no justa es un problema aparte, pero el ciudadano está obligado a aplicar la ley. Por ejemplo, estamos obligados a pagar impuestos. Que nos parezca justo o injusto son dos chirolas aparte. Por lo tanto, para que nazca el derecho de lo que sea, se necesita un acto violento, una fundación violenta, un acto de fuerza. Porque sin fuerza el derecho es impotente y sin fuerza el derecho es fácilmente violable, como bien había mencionado Mariano en su exposición. Pero este vínculo derecho-fuerza no es algo que sea a priori, no es algo sustancial ni algo necesario. Es decir, ¿todo sería mejor sin pagar impuestos? Sí, obviamente. Pero el vínculo derecho y fuerza no es algo a priori, no es algo que sucede antes de la experiencia, no es sustancial, no es algo que comparta el derecho y la fuerza, ni es algo necesario que establezca la relación derecho y fuerza. El vínculo derecho y fuerza, en realidad, dice Derrida, es más la expresión de un capricho. Es la expresión de un capricho, es en realidad la expresión de una voluntad o de un conjunto de voluntades que buscan instaurar algo, una voluntad o un conjunto de voluntades que buscan determinar qué es el deber, lo que se debe hacer, es la demanda gratuita de un fundamento místico de la autoridad. Y esto es Derrida recuperando a Walter Benjamin, básicamente. La fuerza, el vínculo derecho-fuerza, proviene de la voluntad que dice esto es un deber, esto se debe hacer así y se debe hacer de este modo y de esta manera y en estos lugares y en estos momentos. Es decir que el derecho necesita un acto de violencia, de fuerza fundante, para que exista este derecho en términos de ley, en términos de deber, en términos de norma. Esa fuerza, lógicamente, tiene que ser violenta, porque no puede ser de otra manera. Entonces, dice Derrida de forma muy clara, las leyes no son justas en tanto que es una ley. Su justicia no viene de ahí.
Porque las leyes no se obedecen porque son justas, se obedecen porque las leyes tienen autoridad. O sea, ¿por qué obedecemos una ley? Por su autoridad, no por su justicia. La palabra crédito, dice Derrida, soporta todo el peso de la proposición y justifica la alusión al carácter místico de la autoridad. ¿Por qué tememos a los dioses? ¿Porque son justos? No, porque tienen poder, porque tienen violencia. La autoridad de las leyes solo reposa sobre el crédito que se les da. Se cree en ellas y ese es su único fundamento. Este acto de fe no es un fundamento ontológico, no es un fundamento racional y de todas formas queda por pensar qué es lo que se quiere decir por creer. Es decir, el fundamento, el poder, la autoridad de las leyes no es una cuestión de la existencia, no es la cuestión de un argumento, es la cuestión de la creencia. El tema es qué tipo de creencia le cedemos a las leyes para darles este peso, esta autoridad, este crédito, esta actitud crediticia, que luego quizás podemos confundir con justicia, pero no inicialmente. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿Se escucha? Profesor, una consulta. Sí. El tema este del creer, es un creer que también está dejando entrever que ese creer también es impuesto, también es como forzado. ¿Se entiende? Porque él Sí, está hablando de que lo demás es todo, o sea, no hay una cuestión racional, no hay una cuestión eh, ontológica, sino que es todo esto es una cuestión de fuerza. Se impone esta forma, ¿no? O sea, pone como autoridad esto. Ese creer también está dejando entrever que también viene de esta fuerza, la fuerza inicial, digamos. claro, lo que hace Derrida en esta exposición no se detiene a desarrollar el problema de la creencia o de la fe como tal, pero sí explica, sí deja en claro que el problema o el tema de la actitud de darle este crédito a las leyes viene de una fricción de una cuestión mítica que nosotros le damos, con lo cual nosotros le damos validez o garantía y que por lo tanto también tiene una cuestión de fuerza y de artificio. Bien, es más, justamente la próxima imagen habla o esquematiza un poco esta respuesta, porque dice Derrida, hay una ficción legítima, un artificio necesario. ¿Un artificio necesario para qué? Para fundar la verdad de la justicia. Un artificio necesario para establecer una condición de la naturaleza. Se dice que la naturaleza es deficiente, que el mundo como está no está funcionando y que nosotros como humanos tenemos que crear un artificio para mejorar eso. Como no existe el derecho natural, creamos un suplemento jurídico, el derecho histórico, el derecho positivo. Entonces, ¿de dónde viene toda esta fe, esta creencia? Viene de una comprensión de cómo opera la naturaleza, de cómo se desarrolla el mundo, y decimos el mundo es deficiente porque al mundo le falta una racionalidad o un sentido. Ante esa deficiencia, nosotros construimos este artificio, famoso pacto social. Creamos este suplemento jurídico que históricamente se va afilando y va mejorando en la medida en lo que vamos necesitando. No sé si responde un poco tu pregunta, Analia. Sí, sí. Y me suena ahí, no sé si es por lo que estamos en contemporánea viendo a Nietzsche, pero está ahí como el fantasma. El fantasma de Nietzsche recorre los textos postmodernos. Bien, entonces, no habiendo un derecho antes del derecho, no es posible pensar una instauración justa del derecho. Porque no existe un derecho natural, existe un derecho histórico. Entonces no hay un derecho antes del derecho, no hay un derecho que sea naturalmente justo, sustancialmente justo, a priori justo. Es lo que estaba diciendo Derrida hace un rato. No es posible ni siquiera pensar en una instauración legal o legítima del derecho. Si el derecho se puso, es porque de alguna manera se impuso. Si se puso, es que se impuso, ¿no? Ese es el nombre de mi próximo disco. Si se puso, se impuso. Bien.
básicamente es que todo derecho tiene como fundamento una autoridad fundacional que es una violencia extrajurídica. Una violencia extrajurídica, y acá se nota más fuerte el nudo con Benjamin, ¿no? La fuerza del derecho proviene de una violencia que está fuera de la ley. Por eso se habla del concepto fuera de la ley. Los elementos, la fuerza está fuera de la ley, pero esa fuerza fuera de la ley es lo que hace que el derecho sea legítimo y seguido. En la página 12 dice lo siguiente: la operación consiste en fundar, en inaugurar, en justificar el derecho, en hacer la ley. Consistiría en un golpe de fuerza, clarito, ahí lo dice, pero claro como el agua, golpe de fuerza, en una violencia realizativa y por tanto interpretativa. Recordemos que estas violencias provienen de un capricho de cómo debe ser el mundo, interpretación del mundo. Entonces es una violencia realizativa y por lo tanto interpretativa, que no es justa o injusta en sí misma, y que ninguna justicia ni ningún derecho previo y anterior fundador, ninguna fundación preexistente podría garantizar, contradecir o invalidar por definición, porque no existe nada previamente, existe ese acto. Ningún discurso justificador puede ni debe asegurar el papel del metalenguaje con relación a lo realizativo del lenguaje instituyente o a su interpretación dominante. Es decir, en pocas palabras, el tema está que ahora se está fundando. No es una fundación después de una fundación o un momento postfundacional. Como no hay nada previo, ningún sentido antecesor o previsor que haya dicho cuál va a ser la interpretación justa o injusta, correcta o incorrecta, válida o inválida. Por lo tanto, no se puede garantizar, no se puede contradecir, no se puede invalidar. Lo único que se puede hacer es reconocer que es un golpe de fuerza que obliga a que interpretemos el mundo de una manera. Que sea correcto o incorrecto, bueno o malo, es otro problema. No es el problema de la fundación del derecho en lo más mínimo. Por eso, justamente, se presenta un límite de lo jurídico, un límite del propio discurso de la justicia que podemos hacer en relación con los derechos. Porque esta violencia extrajurídica, esta violencia antes de la idea del derecho, es una violencia que no tiene fundamento. Nada fundamenta, justifica, sustenta a la violencia en sí misma. No es una violencia ni ilegal o ilegítima. Es una violencia, y la palabra que utiliza Derrida en Omía, una violencia indeconstruible. Una violencia que no se puede deconstruir. ¿Por qué? Y por lo que acabo de decir recién, porque no hay un sentido anterior, no se opone a nada, no tiene centro, no tiene periferias. En realidad, el centro, la periferia, la oposición, los sentidos, vienen después de este acto violento, que es un poco también lo que decía Benjamin de la importancia de la violencia, ¿no? Este golpe violento desde el cual se establece el derecho. El derecho sí puede deconstruirse, porque el derecho tiene el sentido de la justicia, el derecho se basa en la justicia, pero la violencia que da poder o autoridad al derecho es totalmente indeconstruible, lo cual genera toda una paradoja, se ve un límite, porque nosotros sentimos o comprendemos o entendemos que la justicia debería ser de alguna manera deconstruible, que hay un sentido de la justicia, que pensamos en un sentido de la justicia, pero esta justicia es en realidad una base que emula o que aparece o que opera de forma violenta y extrajurídica, pero no se puede deconstruir la violencia. Entonces aparece el importante límite desde el cual Derrida va a pensar y tratando de alguna manera ir más allá de donde había llegado Benjamin. Que lo logre o no lo logre, son dos chirolas aparte, lo decidirán ustedes, pero él lo va a intentar. Va a haber un límite entre la justicia y el derecho, entre lo autorizado y el autorizar. Ese límite, ese borde, esa situación ambigua, a veces contradictoria y comúnmente paradójica, va a ser el problema que va a tratar Derrida a partir de darse cuenta
que el derecho apela a la justicia y la idea de justicia se presenta de alguna forma siempre extrajurídica y de manera violenta. Entonces estamos ante un límite bastante importante donde Derrida se da cuenta de la dificultad teórica de la que está enunciando en el discurso y se toma el trabajo de generar una distinción lo más claro posible, que lo logre o no lo logre, de vuelta son dos chidolas aparte, entre lo que es la justicia y lo que es el derecho. Esta distinción es básicamente el juego de los párrafos que vamos a ir viendo que va a desarrollar durante toda su exposición. No termina de constituirla, sino bien hasta el final del texto. Yo acá la he como sintetizado y presentado de una manera que sea fácilmente distinguible. Pero no está directamente en una página de justicia, en otra página de derecho, ni siquiera se tomó el trabajo de hacer este esquema tan bonito que yo sí he hecho. Pero está ahí trabajándose en todo el texto. Ahora, la justicia. La justicia es aporética, es la representación de algo que nunca podemos experimentar de forma directa. La justicia se experimenta únicamente de forma indirecta. ¿Cómo se experimenta la justicia? Con lo jurídico, con lo finito, con lo probable, con este derecho, con este momento. De alguna manera la justicia nunca la vemos, sino que vemos el derecho que dice que está realizando la justicia. La justicia, dice Derrida, sintetiza o representa lo infinito y lo improbable. Lo infinito porque está en todos lados y lo improbable porque no sabemos cuándo va a suceder o no tenemos ni siquiera manera de calcular cuándo va a suceder. Por eso la justicia es incalculable. Dado que su fundamento es indeconstruible, no se puede construir o reconstruir sus sentidos, dado que carece de un sentido que sea interpretable, en una palabra de forma sencilla, la justicia carece de un esquema discursivo. La justicia tiene un carácter universal y un carácter violento. ¿Por qué universal? Porque trasciende todas las esferas sociales. No hay sociedad que no demande justicia. Y violento, porque quiebra los ámbitos políticos y jurídicos, pero al mismo tiempo los legitima con su propia fuerza. Entonces, la justicia se presenta como esta condición incalculable, universal y violenta, y en esta situación se muestra claramente como una aporía. En contraposición aparece el derecho que pretende realizar la justicia. El derecho dice que se ajusta a los ideales de la justicia. El derecho dice que ajusta a la justicia, es justo con la justicia bajo las condiciones materiales del Estado. El derecho dice, eso que está incalculable, eso que está infinito, yo lo pongo calculado y finito dentro del Estado para que funcione perfectamente. El derecho entonces es lo calculable, la justicia es incalculable, el derecho es calculable. El derecho es aquello que tiene un esquema de discurso. ¿Cuál es el esquema de discurso? Lo jurídico, las leyes que pueden ser experimentadas como reglas, como normas, como valores. Es decir, el derecho tiene este esquema discursivo y mediador que opera en diversas esferas sociales. El derecho busca tener testigos. El derecho pretende establecer la vida cívica. Los ciudadanos operan mediante derechos, no mediante justicia. Los ciudadanos hacen lo que tienen que hacer porque son sus derechos y son sus obligaciones, no porque el sentido de lo justo los atraviese. ¿Se entiende esta oposición entre justicia y derecho? Pregunta Nati. Lo que se puede construir es el derecho, lo finito, pero no la justicia infinito. Claramente, exactamente. Derrida dice, deseamos deconstruir la justicia, pero como es infinito e incalculable, es indeconstruible. ¿Estamos hasta ahí todos? Sí. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, fíjense qué curioso lo que dice Derrida. Hay que ser justo con la injusticia, ¿no? Con estos maravillosos juegos de lenguaje que tiene Derrida.
Hay que ser justo con la justicia. Y la primera justicia que debe ser hecha a la justicia es la de escuchar. O sea, el primer acto justo es escuchar. Intentar comprender de dónde viene la justicia. ¿Qué es lo que la justicia quiere de nosotros? Sabiendo que ella actúa, la justicia, lo actúa a través de idiomas singulares. Y da como una serie de términos del concepto justicia. Dike, jus, justicia, justice, Sheret, no sé cómo pronunciarlo, no sé alemán, por limitarnos a idiomas europeos que serían también necesarios de limitar a través o a partir de otros idiomas. Esta responsabilidad de nosotros ante la memoria es una responsabilidad ante el concepto mismo de responsabilidad que regula la justicia y lo ajustado de nuestros comportamientos, de nuestras decisiones teóricas, nuestras decisiones prácticas, nuestras decisiones ético-políticas. Nos trae Derrida el problema de la justicia. ¿Qué dice ahí? Analía está compartiendo la vía positiva. Si cuando decís vía positiva, Analía, me preguntás por el tema de la construcción de derechos. El derecho como algo construido, no como algo natural. En esos términos, sí, porque el derecho es histórico. Gisela, en la página del programa estaría lo que tendrías que leer de Foucault. Sí, bueno, no discuto con la afirmación de Gisela. Pero la pregunta es si se entendió el texto, este fragmento, la meta o lo que está señalando acá Derrida sobre la justicia. Sí, ya está saldada la pregunta. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué se supone que la justicia sea indeconstruible? ¿Qué es esa cuestión de ser indeconstruible? Bueno, por un lado, no supone, la respuesta negativa, no supone que no pueda ser pensada, no supone que no tenga una relación, ¿bien? Porque aunque justicia y derecho no coincidan, porque la justicia es lo incalculable, lo infinito, y los derechos lo calculable, lo finito, justicia y derecho sí se articulan. No coinciden porque son cosas distintas, pero pueden articularse. El derecho se ejerce en nombre de la justicia. El propósito del derecho es realizar la justicia en las experiencias ciudadanas. La justicia, es más, exige el derecho. La justicia le exige al derecho que se ajuste a sus propios parámetros, que el derecho sea responsable con la propia justicia, que el derecho escuche a la justicia o que el derecho sea justo con la justicia. Y para lograr eso, la justicia le otorga la fuerza de aplicación, la fuerza de ley. Por lo tanto, pensar la relación justicia-derecho es pensar lo aporético, lo paradójico, lo contradictorio. Para ello es necesario pensar en el propio ejercicio ciudadano, porque ambos son principios necesarios para la experiencia. La ciudadanía solamente puede ejercerse en términos de derecho y en términos de justicia, aunque su aplicación sea mutuamente excluyente. Dice Nati, ¿cómo podríamos decir que los derechos son justos? No podemos literalmente decir los derechos son justos de una forma tan directa, pero todos los derechos pretenden cumplir la justicia. Pero hay una respuesta ante esa pregunta más acabada. Lo que va a decir Derrida va a decir que todo derecho demanda tres elementos. Lo primero que ven ahí, que es la responsabilidad, el segundo, que es la conformidad, y el tercero, que es la información. Por lo tanto, para poder mostrar cómo el derecho lleva a cabo la justicia, nos vemos obligados, dice Derrida, a hablar sobre la responsabilidad, la conformidad y la información. Solamente así podemos ver si el derecho lleva o no a aplicar la justicia con justeza, o la justicia con justicia. ¿Bien? Entonces, la respuesta a la pregunta, por así decirlo, viene directamente con un análisis de los tres principios que se tienen que llegar. Ahora, lo curioso es que estos tres principios van a ser paradójicos, no se pueden resolver, son aporéticos, generan un nudo o una contradicción bastante conflictiva. Vamos a verlos y vamos a ver, Nati, si logra responder a tu pregunta. Lo primero, dice Derrida,
que hay que hacer es ser responsable. ¿Por qué? Porque la única forma de que yo actúe de forma libre y que por lo tanto sea responsable de mi acción, o sea, la responsabilidad va por ese lado, actuar de forma libre y ser responsable de mi acción. Entonces, para ser justo con lo que hago, debo ser responsable con mi acción, debo ser responsable de mi pensamiento, debo ser responsable de mi decisión, debo ser responsable de mi comportamiento. La responsabilidad en realidad supone que yo elegí actuar, elegí pensar X en vez de pensar Y, elegí decidir X en vez de decidir Y, elegí comportarme como X en vez de comportarme como Y. Por lo tanto, elegir actuar supone que ya soy libre. Ahora, si no soy libre, no puedo optar por tal o cual acción. La acción tomada es el resultado de una posibilidad. Es el cálculo entre X e Y. La elección libre es elegir entre las opciones. Es calcular entre las opciones. Por lo que es parte del reino del derecho. Los derechos es lo calculable. Y si yo elijo, estoy en el reino del derecho. Mi acto es directamente acorde a una ley, una regla, una norma. Elijo lo que hago dentro de las opciones que me dan las leyes, las reglas, las normas. Mi acto no es directamente acorde a la justicia, sino acorde al derecho. Pero, optar por una acción ya calculada anula la libertad. Si yo elijo en las opciones que me dan a elegir, yo jamás elegí las opciones para elegir. La acción, en realidad, responde a una fuerza de derecho. Ya consideraron lo que yo podía elegir. Ya se me fue dispuesto lo que yo iba a elegir. Elija X o Y, esas opciones ya fueron elegidas en términos de derecho. Por lo tanto, no elegí libremente. Por lo tanto, no puedo ser responsable de lo que he elegido porque el derecho ya me lo eligió. ¿Se está viendo la contradicción, la paradoja? La única forma de que actúe de forma libre y por lo tanto sea responsable de mi acción es que mi acción invente una ley. Es la única manera que yo libremente cree un valor jurídico, apruebe esa validez y luego confirme esa validez llevándolo a cabo. La libertad inventa la regla y esta regla sigue la decisión. Solo así el acto es justo. Por lo tanto, soy responsable de lo que estoy haciendo. Luego, para ser responsable, me encuentro con esta paradoja. Debo seguir una regla no regulada, debo inventar una regla no existente. La única forma, dicho de otra manera, de que el derecho mantenga el sentido de la justicia es que yo sea libre y responsable. Pero para ser libre y responsable me veo un verdadero problema, porque yo elijo en el mundo de lo calculable, en el mundo de que ya se me eligió qué debía hacer, por lo tanto no soy libre ni responsable. Entonces tengo que inventar una regla, seguir una regla no regulada, crear una situación en donde yo establezca el valor, la validez, le dé la fuerza de ley. La libertad inventa la regla para seguir la decisión y solamente así mi derecho sigue la justicia. ¿Se entiende el primer problema de la responsabilidad? Para que quede un poquito más claro, para ser responsable debemos elegir libremente el acto. El acto es justo si es libre, pero es legal si sigue una pauta. Para satisfacer ambos principios, ¿qué tengo que hacer? Debo inventar la ley a seguir y debo reconocer que esa ley es justa. Para satisfacer ambos principios es necesario que yo mismo utilice una fuerza extrajurídica donde pueda aplicar el acto elegido. Debo generar una fuerza y una ley, lo cual es ser justo y calculable al mismo tiempo. Y Derrida da dos ejemplos de esto. Hay dos ejemplos claros de esta situación que es contradictoria, aporética, ambigua, paradójica, pero necesaria para que el derecho sea justo. Es la fundación del Estado-Nación, la fundación de la Constitución. Estos dos ejemplos, el Estado-Nación y la Constitución, es establecer por fuerza lo que es justo e inmediatamente la regla a seguir, ¿no? No importa si el Estado-Nación estamos de acuerdo o no, la cuestión es que
Todos los estados son autofundantes, tienen su propia fuerza y dicen, esta es la ley que se tiene que seguir. Y luego se meten en toda la lógica de lo calculable o de lo finito. Dice Derrida, cada caso es otro, cada decisión es diferente y requiere una interpretación absolutamente única que ninguna regla existente y codificada podría ni debería garantizar absolutamente. Si hubiera una regla que la garantizase de una manera segura, entonces el juez sería una máquina de calcular, no sería libre. Lo que a veces sucede, lo que sucede siempre en parte, y según un parasitaje irreductible debido a la mecánica o la técnica que introduce la iterabilidad, la repetibilidad necesaria de las sentencias. Pero en esta medida no se dirá de un juez que es puramente justo, que es puramente libre y que es puramente responsable. Es un juez del cálculo, no es un juez de la justicia. ¿Ahí se entiende mejor? ¿Se ve un poco mejor esta cuestión de lo que está diciendo Derrida, de una de las tres cosas que tiene que cumplir un derecho para ser justo? ¿Sí, no? ¿Arriba, abajo? Traté de desmenuzarlo lo más posible para que se entienda la paradoja, porque encima entender la paradoja es difícil. Analía, Una pregunta, pero ¿el Estado no fue fundado en algún momento libremente y las leyes no fueron definidas en algún momento libremente? No entendí bien la pregunta, ¿me la puedes repetir por favor, Nati? Que entiendo que lo que plantea Derrida es poder elegir libremente elegir o determinar libremente las leyes. Para ello deberían de ser determinadas nuevamente o definidas nuevamente, igual que el Estado debe ser refundado, puede ser igual que la Constitución, pero en algún momento no lo fueron. Claro, los derechos son históricos, los derechos están atados a la historia, entonces se han definido o establecido en un acto histórico mediante una fuerza de ley. El tema que está hablando es cuál es la relación derecho y justicia. Los derechos quieren aplicar la justicia, pero para que algo sea justo requiere unos grados de libertad y de responsabilidad que no siempre se cumplen. En la vida cotidiana vivimos mediante el cálculo. Por eso al principio de la clase decíamos que los ciudadanos no siguen las leyes porque sean justas, siguen las leyes porque lo deben, están obligados a seguir eso. Mientras que si queremos actuar de forma justa, tenemos que actuar de forma de que inventemos esa ley para poder ser responsables de ella. El tema es que uno le dice, bueno, Derrida, pero no podemos todo el tiempo inventar leyes. Y Derrida dice, yo no estoy diciendo que inventemos todas leyes, digo que lo podemos hacer y que hay pruebas históricas de que lo hemos hecho. Cuando se reforma una constitución o cuando se funda un Estado, cuando se crea una constitución, ahí claramente articulamos de una manera justa el derecho con la justicia. No sé si se entiende un poquito mejor ahí. Como que está planteando la posibilidad de poder volver a fundarlas, pero no lo niega, digamos. Es que no tiene que negarlo, él no está obligado a negar las cosas, él está pensando el problema del derecho y de la justicia y entender cuál es el sentido de ambas, o cuál es el sentido de su relación, por qué es importante pensarlo y hacia dónde nos lleva. Quizás se te responda mejor esta pregunta con el siguiente elemento que habla de la conformidad, el segundo criterio, la conformidad, porque te permite de alguna manera pensar el tema de la continuidad y el tema de empezar o no empezar con las cosas. Dice Derrida, ninguna regla puede anticipar todo caso de acción legítima, porque nunca sabemos qué se pensará, nunca sabemos qué se decidirá, nunca sabemos cómo se comportará. La acción debe seguir una regla para ser legítima. Para que una regla sea legítima, tenemos que seguir una acción.
Perdón, para que una acción, me confundí, para que la acción sea legítima tiene que seguir una regla, porque cuando se actúa legítimamente se está leyendo una regla. Identificamos la palabra que la componen, comprendemos la regla porque recuperamos el sentido de estas palabras ordenadas, interpretamos la regla, deducimos la posibilidad del sentido de esto. Ejemplo, directamente, una regla puede ser siempre hacer la cama, ¿no? Entonces tenés un conjunto de palabras, un conjunto de sentidos y las posibilidades que te permite esa regla. Siempre hacer la cama te da ciertas posibilidades de lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Entonces, actuar legítimamente supone seguir el cálculo, algo que ya está calculado y determinado sobre los acontecimientos futuros. Se establece un sentido y se recupera continuamente cada vez que seguimos esa regla, sobre la cual se da, por lo tanto, un universo de acciones legítimas posibles. Hacer la cama, o ir a trabajar, o pagar los impuestos. Pero, decidir calcular, la decisión de calcular, no entra en el orden de lo calculable, entra en el orden de lo incalculable. No se puede decidir calcular, o calculamos o no, pero decidir que voy a calcular y seguir una regla, seguir la regla en conformidad, no es algo que se puede hacer en el reino de lo calculable. ¿Por qué? Porque lo incalculable no es la estructura dilema moral, donde tenemos dos posibilidades igualmente insatisfactorias, o el dilema jurídico, que tenemos una contradicción de normas que conducen siempre a la sanción, sino que lo incalculable es experimentar lo heterogéneo en el orden del derecho, lo indecible en el orden del derecho. Y ahí va lo que vos preguntabas, Natalia, que tiene que ver con justamente qué pasa con esto. ¿Por qué volvemos al tema de la fundación o del fundar o refundar? Porque el derecho mismo tiene elementos que no podemos decir y que cada tanto vamos descubriendo nuevas formas de decirlo, creando nuevos derechos. Esta heterogeneidad y multiplicidad revela que es imposible justificar jurídicamente la justicia. Se pone de manifiesto que cada vez que nosotros actuamos, ya estamos ejerciendo la libertad. Pues tenemos que elegir, debemos saber qué se elige y debemos responsabilizarnos por lo elegido. Entonces, para realizar un acto legítimo, donde se supone que estamos aplicando una regla, llegamos a una situación. O ninguna decisión es justa, o ninguna decisión puede ser legítima. Ninguna decisión es justa porque siempre es calculable, o ninguna decisión es legítima porque es incalculable. Esta condición, esta aporía, esta paradoja, dice que toda decisión de actuar legítimamente te pide que sea conforme a la ley y que sea conforme a la justicia. Si es conforme a la ley, es lo calculable y lo previsto. Si es conforme a la justicia, es incalculable e indecible. Por lo tanto, no podemos seguir las dos cosas, o la una o la otra. Surge entonces esta paradoja tan clara que él Derrida la llama el juego de lo no predicho, porque no existe código jurídico que establezca sobre qué elegir. No solo se debe elegir, sino que la elección tiene que ser en el orden normativo. No hay una forma clara de decir qué voy a elegir. No hay una manera clara de establecer cómo son las elecciones. Actuar legítimamente supone seguir una norma legítima. Saber qué norma legítima voy a seguir supone calcular las normas y decir, bueno, estas son las normas que tengo que seguir. Lo cual te lleva a un problema infinito. Saber qué norma elegir te lleva a calcular. Calcular este cálculo te lleva a calcular el segundo cálculo. Calcular el tercer cálculo te demanda el tercer cálculo. Esta regresión al infinito, donde yo decidir, elegir, me lleva siempre a buscar un nuevo orden de cálculo, es entrar en el juego de lo no dicho, al juego de lo infinito. Básicamente, ¿qué hacemos? Decidimos calcular en un punto, usamos un corte, cortamos la cadena del infinito mediante una fuerza extrajurídica, actuamos en conformidad con lo jurídico,
pero de manera justa. No puedo todo el tiempo elegir que voy a elegir, elegir que voy a elegir, elegir que voy a elegir, elegir. No, hago un corte y elijo. Ese corte es mi acto claro de la libertad. Fíjense que en la conformidad con los derechos hay un segundo nivel de libertad. En la idea de la responsabilidad hablamos de una libertad que parecía apelar al colectivo, a las voluntades. Hablábamos en términos de constitución, en términos de Estado de Derecho. Acá hablamos de cómo el ciudadano individualmente sigue la regla. En la búsqueda del sentido del derecho encontramos que su sentido no es binario de legal o ilegal, sino heterogéneo, sino aporético, sino paradójico, sino profundamente articulado con el problema de la justicia. Dice Derrida, en toda decisión, en todo acontecimiento de decisión, lo indecible queda prendido, queda alojado al menos como un fantasma, aunque se trate de un fantasma esencial. Su fantasmaticidad deconstruye desde el interior toda seguridad de presencia, no hay un único sentido. Toda certeza o toda pretendida criteriología, no hay un único criterio que nos asegure que la decisión es justa, nos asegure la justicia de una decisión, el acontecimiento mismo de una decisión. ¿Quién podrá jamás asegurar que una decisión como tal ha tenido lugar? Porque para poder determinar que una decisión tuvo lugar, tenés que calcular esa decisión que sucedió. Que una decisión no ha seguido, según este u otro rodeo, una causa, un cálculo, una regla, sin que se haya producido un suspense imperceptible que decida libremente sobre la aplicación o no de la regla. ¿Se entiende este segundo aspecto político? Y responde un poco a tu pregunta, Natalia. Son dos cosas distintas. Una si se comprende y la otra si responde. ¿No se entiende? Más o menos. No importa, profe, luego lo reveo. ¿Cómo? No importa, profe, luego lo reveo. No. Y la clase es justamente para eso, para resolver las dudas. Más o menos Analía, y Cecilia cree que sí. Bueno, hay dudas, todos tienen dudas. A ver. Repasemos el problema. Sí, creo que tendría que ser como más lento, así lo vamos digiriendo, porque es como, primero vamos por un lado, después vamos para el otro, y es como que ahí el hecho de ir rápido es como que me voy a indigestar. Bien, antes de repasarlo, Natalia, ¿me volvés a decir tu pregunta? A ver si te la puedo responder en pocas palabras y como el hueso, o sea, de forma más pragmática, sin necesidad de ir al tema de la conformidad. ¿Usted hizo la pregunta que había hecho antes? Claro. Bien. Cuando usted había hablado de la responsabilidad y su vinculación con la libertad, decía que uno no es libre en la elección de las opciones que hay, sino que la libertad se vería al volver a instaurar una nueva ley para instaurar nuevas elecciones, digamos. Es lo que entiendo, hasta ahí. Ahora, si la libertad implica formar nuevas leyes, mi pregunta es, esas leyes, que son esas opciones restringidas, que son el puntapié de la crítica de realidad, no fueron elegidas en algún momento, o sea, en algún momento estuvo esa libertad en crear esas leyes, que son las opciones restringidas a las que se refiere de realidad. No sé si me expliqué o lo enredé mucho. La respuesta es sí. Todos los derechos tuvieron un acto de libertad fundante. Esa es como la forma más directa que te puedo responder a tu pregunta. Bien, perfecto. Entonces, Bien. ahí
estaría respondida la crítica de Derrida. No es que nunca hubo libertad o que no hay libertad, porque hay libertad en el momento en que se instauran las leyes y los derechos, que después, un poco después usted lo mencionó, no se puede estar creando continuamente leyes para poder manifestar la libertad de elección de esos derechos y de esas opciones. No sé si me explico. Es verdad, no se puede, va por ese lado, pero hay una cuestión interesante. Derrida va a sostener que siempre actuamos con libertad. El tema es que poder ver esa libertad que está operando continuamente demanda encontrarnos con un momento, una parte que es oscura o una sombra, que son estas contradicciones o ambigüedades que él está señalando sistemáticamente. En primer término, señala el tema de la responsabilidad, que fue lo que parece que se más entendió, y en segundo término habla de la conformidad. Bien, que la conformidad es básicamente eso. Cada vez que yo actúo como ciudadano o como persona que vive en un estado, lo hago siguiendo derechos, leyes y normas. El tema es que yo elijo seguir esos derechos, leyes y normas. Si mi meta es ser legítimo, si quiero ser criminal es otra cosa, pero si quiero ser legítimo, yo tengo que entender las normas, interpretarlas y saber qué cosas me permiten hacer y qué cosas no me permiten hacer. No necesariamente tengo que leer literalmente palabra por palabra la ley o la regla, sino tengo que saberla. Por ejemplo, no puedo salir a la calle desnudo. ¿Bien? Ahora, la decisión de calcular las posibilidades que me permite esa ley, salir desnudo o no, eso no está pensado por la ley. La ley no te dice, elegí si salir desnudo o no, y yo veo qué hago con esa situación. Sino que es a cierto modo la conformidad igual a aceptar los parámetros jurídicos. Claro, es la conformidad entre tu acto y lo jurídico. Esa es la conformidad. El tema es que vos elegís ser conforme, actuar en conformidad con la ley. Esa decisión no entra en el orden del derecho, es incalculable. Si entrara en el orden del derecho, se genera un importante problema, porque digamos que tenés un derecho que te dice tenés que elegir, pero por lo tanto habría otro momento anterior, elegir, seguir el derecho que te dice que tenés que elegir. Y si vos decís, bueno, creo un tercer derecho que diga que tenés el derecho a elegir, los derechos a elegir sobre los derechos que vas a elegir. Pero a eso te obliga un cuarto derecho. Lleva una regresión al infinito. Tarde o temprano hay que hacer un corte, dice Derrida. Ese corte es un acto extrajurídico, pero necesario. Es un ejercicio de libertad sin el cual la justicia con la cual nosotros actuamos, la conformidad que nosotros establecemos, no puede darse. Se usa una fuerza extrajurídica que viene del propio individuo, de la propia subjetividad, para actuar en conformidad con lo jurídico. ¿Se entiende mejor ahí? Esa cadena interminable que decís vos, Analía, es la justicia. La justicia es infinita. Perfecto, buenísimo. ¿Vieron que se podía entender? No hay que... No abandonemos. No, los necesito aquí arriba en el barco. Bien, entonces prosigue. Ya vimos dos aporías o dos paradojas. La de la responsabilidad, la de la conformidad. Pero Derrida dijo, son tres las que hay que tener en cuenta para entender la articulación entre la justicia y el derecho. Entonces vamos a la tercera.
Para que una acción sea tomada, sea interpretada como justa, uno tiene que estar bien informado. Tiene que saber si la decisión que tomó fue justa. No se puede saber si estás mal informado que la regla es pertinente al caso. Si vos no conoces el caso y no conoces la regla, no sabés si se aplica o no se aplica. Por ejemplo, si vos utilizás la regla de caminar desnudo en todos los casos, hay casos donde no tiene sentido. Vos en tu casa vos podés hacer lo que vos quieras, no lo podés hacer en la calle. Entonces hay que conocer la regla y el caso. Tenés que estar bien informado. Pero la justicia no puede esperar que vos estés informado, porque la justicia te demanda urgencia. La justicia es algo del momento. La justicia es siempre inmediata. Tenemos que actuar aquí y ahora, ¿no? Cuando se pide justicia ya, no justicia para mañana. Nadie pide justicia para el año que viene. Todos piden justicia para este momento. Y no solamente para este momento, sino que cuando pedimos justicia, pedimos que sea lo más rápido posible. Si actuás, en este momento tiene que ser ya, ahora mismo. Tiene que ser precipitado. No se puede esperar que vos consigas toda la información, que obtengas todas las posibles hipótesis o consideraciones hipotéticas. Si vas a actuar de forma justa, es ya y ahora, es urgente, sin proyecciones. Pero es un problema, porque si vos querés ser justo, tenés que estar bien informado, porque andás a ver si te equivocás y metes la pata. Entonces, la decisión de actuar con justicia forzosamente quiebra toda reflexión que busque información jurídica, que busque información ética, que busque información política. Nunca vas a poder tener toda la información. No tenés la información jurídica porque no es una cuestión de si existe o no una norma que justifica tu acto justo. No tenés una información ética porque no es cuestión de si sigue principios de lo correcto o incorrecto. No tenés justificación o información política porque no es cuestión de si sigue tus consideraciones ideológicas. Vos querés actuar justo y no tenemos el tiempo de tener toda la información. Si se quiere actuar con justicia, se tiene que decidir ahora mismo y en este preciso lugar. Pero no se puede tomar la decisión sin información. ¿Cómo sabré si mi acto es legítimo? ¿Cómo saber si mi acto es correcto? ¿Cómo saber si mi acto es coherente? La decisión de actuar con justicia presenta la incertidumbre. Presenta un grado de incertidumbre. Porque yo quiero actuar en conformidad con el conocimiento. Pero no todos los sentidos que he comprendido, ni todas las experiencias que he vivido me dan la información suficiente para saber si en este momento estoy actuando de manera justa. Por lo tanto, cuando actúo y elijo actuar de forma justa, actúo de una manera que trasciende la certeza de mis conocimientos presentes, porque nunca voy a saber inmediatamente si he tomado la decisión justa. No hay garantía alguna de haber tomado la decisión correcta. Básicamente, tratar de actuar con justicia, tratar de decidir actuar con justicia, es lanzarse con un acto sin saber qué sucederá. No es abrirse al futuro, sino, dice Derrida, es abrirse al otro, es preocuparse por el otro que viene, aquel que quizás me dio el motivo para actuar de forma libre o inconsciente. Ese momento de lanzarse, de actuar para ser justo con el otro que está viniendo y sin saber qué sucederá, para Derrida es la experiencia de la alteridad absoluta y supone de alguna manera experimentar la propia justicia, pensar un poco a esa justicia impensable, aunque inmediatamente conduzca al cálculo, aunque inmediatamente se convierta en un problema de derecho. Esas decisiones de arrojo que son instantáneas y que no tengo el tiempo para poder pensar o tener toda la información, pero me preocupo de ser justo con el otro que viene, me abre a la alteridad, aunque aún después inmediatamente tenga un problema o una cuestión de derecho. Al actuar de forma justa, trato de alguna manera de ser hospitalario con el otro. No se demanda
que ese otro se acomode a mis normas. No le exijo al otro que siga el sentido de mi lenguaje o de mi discurso, sino que soy responsable para con el otro. Invento una ley, confirmo esa ley con mi acto y defino todo esto en esta situación aquí y ahora que es urgente. Mi subjetividad surge en mi responsabilidad para con el otro, dice Derrida. Una responsabilidad que va más allá de seguir las normas que le exigimos a los ciudadanos. La justicia se muestra como un complemento importante en nuestra manera de actuar, un complemento que es vacío porque no es del momento, no es finito. Recordemos que lo finito y el momento es del derecho, pero la justicia, este complemento vacío, también es infinito, porque nos lleva a determinar nuestros actos del uno hacia el otro, del otro hacia uno. Especifica la invención de nuestra responsabilidad. Es totalmente irreductible, es totalmente extraña. Dice Derrida, este exceso de la justicia sobre el derecho y sobre el cálculo, este desbordamiento de lo no presentable sobre lo determinable, no puede y no debe servir de coartada para no participar en las luchas jurídicas políticas que tienen lugar en una institución o en un Estado. Abandonada ella misma, la idea incalculable y donadora de justicia está siempre lo más cerca del mal, por no decir de lo peor, puesto que siempre puede ser reapropiada por el cálculo más perverso. Siempre es posible, y esto forma parte de la locura de la que hablamos. Está diciendo Derrida que nosotros, si queremos ser responsables de actuar con justicia, no podemos todo el tiempo abandonar lo que hacemos al cálculo o al derecho, porque esos derechos que se han puesto por un capricho inicial y una voluntad, seguramente van a negar al otro que viene. Y nosotros, si queremos ser justos y queremos mantener nuestra libertad y nuestra responsabilidad, tenemos que prepararnos y abrirnos a la alteridad absoluta, a todas las alteridades posibles. Esta idea de relación justicia y derecho y la importancia del tema del cálculo, a mí me hace acordar, y esto es una cuestión mía, a la famosa prosopopeya de las leyes de Platón. Cuando Sócrates está condenado y le da la oportunidad de escapar y él dice que no, él da una explicación. Supongamos que las leyes entonces nos dicen, ¿es esto, Sócrates, lo que se convino entre tú y nosotras, la conformidad? ¿No fue más bien que respetáis los juicios que pronunciara la ciudad? Si gracias a nosotras naciste y fuiste criado y educado, ¿puede caber ni por un momento la idea de que no eras hijo de un esclavo nuestro, tú y tus progenitores? Y si es así, ¿crees que tus derechos pueden ser los mismos que los nuestros? ¿Y crees que es justo que a lo que nosotras intentamos hacerte pretendas tú responder de igual manera? Pues sin duda que tú no creerás que tus derechos son iguales a los de tu padre o a los de tu amo, si es que lo tienes, de manera que puedas responder con la misma moneda lo que te hagan, ni replicar si fueras injuriado, ni contestar con golpes a los golpes, ni otras cosas muchas por el estilo. En este texto, yo, Gabriel Parabano, veo esta tensión aporética que hay entre el derecho y la justicia. Sócrates imagina a las leyes hablándole, reclamándoles el sentido de las leyes, la justicia. Pero estas leyes están siendo injustas con Sócrates. Pero le dice, esta injusticia no es injusticia, porque nuestro sentido proviene de otra cosa. Lo que vos ves injusto es el cálculo que se ha hecho contigo. Pero nosotras, que realizamos la justicia, no somos injustos. Escucha con atención, diría Derrida, la justicia del derecho. ¿De qué manera el derecho es justo con la justicia? ¿Se entiende? ¿O más o menos se ve? ¿Qué piensan al respecto? ¿Habían pensado alguna vez en esto, en estas cosas? ¿En estas relaciones? ¿En este análisis de la justicia aporética o paradójica?
Gisela dice que en su caso no lo había pensado. Bueno. Natalia, Rocío, Analía, Mariano. Vos, Mariano, que leíste el texto, no sé si... Y yo debería decir algo. Como yo lo he puesto, debería decir algo. Que no sería como irresponsable citando a Derrida. No, yo lo diferencio con la postura que toma Benjamin frente al derecho. O sea, Derrida es una apertura sin final, es un horizonte, el derecho. No una idea trascendental como Kant, porque sería algo más bien imperativo, sino un horizonte. Y bueno, Benjamin está como latente la cuestión del recurso hacia la violencia divina para poder de alguna manera garantizar algún tipo de justicia en el devenir, digamos, acá. Eso se me ocurría. ¿Se escuchó o está trabado el audio? Yo te escuché bien. Se escucha, se escucha. Interés. A mí me dejó pensando esto de la alteridad absoluta, esta posibilidad de aperturas, que no está contemplada dentro de algún parámetro, sino que siempre hay como una posibilidad de encontrarse con un otro. Y ahí lo conecto con un texto que vimos el año pasado con la profe Gabriela, el animal que luego estoy siguiendo, de Derrida justamente, donde habla de este otro, radicalmente otro, que irrumpe y que también exige una, ya no en esto en el sentido del derecho, pero sí en el sentido de exige una disposición que no está pensada, no está calculada. Y ahí podemos conectar con la ética, o sea, conectamos el tema del derecho, la ética y tal vez la posibilidad de ver a un otro, no solamente un otro que que no tiene una frontera similar a la nuestra, sino totalmente distinta. Bueno, ahí lo conecté con eso y bueno, me quedé pensando en eso. Muy, muy interesante lo que dijo Mariano, Analía. Y acá Gisela puso aceptar otro con la mayor hospitalidad posible. Y Natalia, me estaba deprimiendo el pensar esta posibilidad en la vida real hasta que apareció la alteridad. ¿Nati qué? ¿Lo de la mayor hospitalidad posible o qué? No, cuando se estaba planteando esto de la participación en el derecho, decía, no, estamos todos marcados y controlados hasta que apareció la autoridad. Ah, está bien. Y pusiste más arriba Foucault también. No sé de qué, porque fue así como unos minutos atrás. Sí, pues a mí me hace acordar a Foucault también en esto de la conducta y la actividad controlada, cuantificada, manipulada. No sé si va a estar relacionada con el texto que vamos a ver de Foucault de los cuerpos, pero eh, por lo poquito que he podido ver en Vigilar y Castigar, hay un control que se ejerce a través del espacio y los tiempos sobre el cuerpo y la conducta de los hombres. Entonces como que me sonó más, o yo lo vinculé más a eso, el carácter de cuantificación y control del derecho. Está, perfecto. Sí, hay unos elementos ahí interesantes sobre en Foucault, ¿no? Que vamos a ver sobre la cuestión de los cuerpos, pero acá en cuerpos más de poblacionales, en términos de población, antes que individuales. Por lo menos en el texto que vamos a leer nosotros. Bueno, si no hay ninguna pregunta, concluimos la clase de forma accidentada, pero bueno, esperemos que se haya podido grabar bien, porque eso es otra cosa.
Y nada, no sé si hay alguna pregunta más, si no, doy por finalizado la clase. Por mi parte no, bien. Sí, Mariano, dime. La actividad de la semana que viene. Bueno, leo la consigna y nada, le estaría mandando consultas probablemente. Eso. Sí, no hay problema, manden todas las consultas que tengan, en la medida que pueda yo voy respondiendo. Entiendo. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos. Que tengan lindo fin de semana. Adiós. Bueno. Saludos. Chao, profe, hasta luego.